Alfonso Sigi. Madrid, 1886, Roma, 1941, Rey de España, 1902-1931. Hijo póstumo de Alfonso Sigi, durante su minoría de edad ejerció la regencia su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, quien le dio una educación eminentemente militar. Su reinado se inició al ser declarado mayor de edad en 1902, con el país aún bajo los efectos de la reciente derrota en la guerra contra Estados Unidos y la consiguiente pérdida de los restos del imperio colonial, 1898. Juró la Constitución de 1876, pero no puede decirse que ejerciera lealmente el papel de un rey constitucional. Desde el comienzo afirmó su voluntad de poder personal y manifestó una inclinación desmedida hacia los militares. Alfonso Sigi de España. Alfonso Sigi continuó la política de turno pacífico en el gobierno entre los partidos dinásticos, que se basaba en admitir el sistemático falseamiento de las elecciones. Así confió el poder a los conservadores Silvela, Fernández Villaverde, Maura y Azcárraga, 1902-05, y luego a los liberales Montero Ríos, Moret, López Domínguez y Vega de Armijo, 1905-07. Posteriormente el rey abrió paso a los intentos de desmontar el caciquismo y modernizar el sistema político desde el gobierno por parte de los conservadores, Antonio Maura, 1907-09, y de los liberales, José Canalejas, 1910-12. Con el asesinato de Canalejas empezó a romperse el bipartidismo por la disgregación en facciones de los partidos del turno, gobiernos liberales del conde de Romanones en 1912-13 y 1915-17 y del conservador Eduardo Dato en 1913-15. Aquella situación desembocó en la quiebra del sistema de la Restauración a partir de la gran crisis de 1917, en la que se concitaron contra el régimen una huelga general, un movimiento corporativo en el ejército, las juntas de defensa, y una asamblea de parlamentarios que reclamaba reformas democratizadoras al margen de las instituciones establecidas. Después del fracaso del gobierno de Unión Nacional de 1918, el reinado se caracterizó por una gran inestabilidad política, con 13 cambios de gabinete, y social, aumento del terrorismo anarquista. Los nacionalismos aumentaban su influencia y sus demandas. Y la situación colonial se deterioraba en Marruecos con el desastre de Annual, 1921. Alfonso Sigi actuó en varias ocasiones en su papel de representante del Estado en el exterior. En 1904 recibió en Vigo al emperador alemán Guillermo I y trató con él sobre la cuestión de Marruecos. En 1907 se entrevistó en Cartagena, para tratar de la situación en el Mediterráneo, con el rey Eduardo VI de Inglaterra, con cuya sobrina Victoria Eugenia, Oena, de Battenberg había contraído matrimonio el año anterior. En 1913 visitó Francia para ratificar el tratado que repartía Marruecos entre ambos países, realizó otros viajes oficiales a Inglaterra, Francia, Alemania y Austria, y desempeñó un papel relevante en la defensa de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, 1914-18. Pero el reinado quedó marcado por la cobertura que prestó don Alfonso al golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923 y la dictadura que éste implantó, decisión que le haría perder el trono. Insensible a las peticiones de los presidentes de las dos cámaras de que cumpliera sus obligaciones constitucionales, se complació en cambio en visitar con el dictador la Italia de Mussolini, 1923. Cuando, acuciado por la oposición interna, cayó Primo de Rivera, el rey encargó formar gobierno sucesivamente al general Dámaso Berenguer, 1930, y al almirante Juan Bautista Aznar, 1931, pero el regreso a la normalidad constitucional no era ya posible. La deslealtad del rey y su compromiso con la pasada dictadura produjeron un vuelco en la opinión pública, que en las elecciones municipales de 1931 se mostró mayoritariamente republicana. Alfonso Sigi suspendió el ejercicio del poder real, aunque no abdicó formalmente, y abandonó España al tiempo que se proclamaba la Segunda República, 1931.
Juzgado y condenado en ausencia por las Cortes republicanas, el ex monarca se refugió en la Italia fascista y en 1941 abdicó en su hijo Juan de Borbón antes de morir. Antes había sobrevivido a 3 atentados, uno en París, 1905, y 2 en Madrid, 1906 y 1913. Quedó enterrado en Roma hasta que en 1980, restaurada ya la monarquía de los Borbones, su nieto Juan Carlos sí hizo traer su cuerpo a España para depositarlo en el Panteón de Reyes de El Escorial.